Independiente de la situación en la cual estemos hoy, sabemos que Dios todo lo tiene planeado. Es el Dios que no se le escapa absolutamente ni el más mínimo detalle. Y tú estás en esta mañana conectado, estás conectada, porque así Dios lo ha querido. Ha sido el propósito de Dios, nos ha dado la salud, nos ha dado la vida. Y qué bueno que nosotros dispongamos estas primeras horas, este amanecer, este nuevo despertar, haciendo lo que nos corresponde hacer, dándole el primer lugar a Dios. El resto de cosas, el resto de actividades que tengamos que desarrollar, ya Dios nos dará el tiempo para eso. Pero qué lindo es poder saber que nuestro corazón está preparado, está dispuesto para que el Señor haga algo especial. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta mañana. Levanten la manito, ¿cuántos han amanecido bendecidos hoy por el Señor? ¿Cuántos están dándole gracias a Dios hoy? ¿Cuántos dicen, Señor, gracias por este nuevo despertar, este nuevo amanecer? Gracias porque nos da salud, porque nos da vida, porque el Señor ha dispuesto este día para que nosotros lo podamos vivir, nos podamos gozar en Él. Son nuevas sus maravillas, son nuevas sus misericordias cada mañana. Y nosotros somos parte de ese remanente, de ese grupo a nivel mundial, donde Dios ha escogido a un pueblo para formarlo, para capacitarlo, para adiestrarlo, para hacer cosas extraordinarias. Recuerde que nosotros estamos con el Dios de lo extraordinario. Lo ordinario, lo normal, lo común lo hacemos nosotros, pero nuestro Dios hace la otra parte, hace lo extraordinario. La palabra extraordinario es algo extra, algo que nosotros no podemos hacer. Nosotros podemos llegar a hacer lo posible, lo que está a nuestro alcance, pero cuando confiamos en Dios, Dios se encarga de añadir lo que falta. Por eso Él dice, busquen primeramente las cosas de Dios. Búsquenme primeramente a mí, que lo que ustedes necesiten, la añadidura que ustedes necesiten en su vida, yo se las voy a dar. Y cuando nosotros entendemos principios del reino como eso, pues nuestra vida tiene que estar mucho más tranquila, nuestra vida tiene que estar mucho más descansada. Vengan a mí todos los que estén cansados, todos los que estén afligidos, que yo les haré descansar, dijo el Señor Jesucristo. De manera pues, mis amados, que este es un buen tiempo para comenzar un día y decirle, Señor, gracias, porque hoy queremos comenzar con todas las ganas, con toda la energía, con todo el favor tuyo, Señor. Es que comenzar un día tomados de la mano de Dios es muy diferente cuando nosotros comenzábamos nuestro día de una manera como ordinaria, común y corriente, sin ni siquiera contar con Dios para nuestras actividades. Ahora, cuando nosotros decimos, Señor, queremos que tú nos guíes, que tú nos formes, que tú nos orientes, seguramente que nuestra vida va a ser mucho más grande, mejor, más amplia, con mayor visión, con mayor proyección, porque a eso nos ha llamado el Señor. Vamos a hacer testimonio de Él, un grupo de personas que le creemos, que nos la jugamos toda con Él y sabemos que Dios nunca nos dejará defraudados. Sean todos bienvenidos, mis amados, y bienvenidas en esta mañana. Y vamos a comenzar de una vez con nuestro estudio que tenemos en esta hermosa serie que Dios nos ha dado para este nuevo año. Una serie que seguramente será de mucha edificación para nuestra vida. Y quiero por favor que vayan abriendo sus Biblias, sus libretas de apunte. Es muy bueno cuando nosotros acostumbramos a tomar nota, porque hay algunos detalles que de pronto nuestra capacidad mental no nos da para memorizar todo. Entonces cuando tomamos nota, pues nos sirve para cuando volvamos a refrescar, cuando volvamos a buscar eso que Dios nos haya hablado. Entonces ahí está anotado y vuelve nuevamente a nuestra memoria. Vamos a tocar un tema que lo comenzamos el día de ayer. Es una serie que va a abarcar bastantes días y la verdad, como no tenemos afán, lo único que queremos es hacer las cosas bien, hacer las cosas despacio, pero bien hechas. Decíamos ayer, vamos a comenzar desde el principio, fue el tema que tocamos el día de ayer, de una serie general que hemos titulado Viviendo por la Palabra. Y este va a ser el tema crucial, viviendo por la palabra. Va a ser nuestro derrotero de aquí en adelante, donde vamos a vivir por la palabra, no por las circunstancias, no por lo que dicen los demás, sino que vamos a vivir de acuerdo a como dice la palabra de Dios. De cierta manera, Dios está buscando ese pueblo que le crea, ese pueblo que lo sepa escuchar y que una vez que escucha el consejo, pues camina por la palabra. Y encontramos en la Biblia una serie de personajes, de hombres y mujeres, que aprendieron este principio de vivir por la palabra. Y entonces no vivían por lo que estaba pasando, por las amenazas y lo demás, sino que ellos vivían de acuerdo a una palabra que Dios les había dado. Hoy vamos a tocar el tema número 2 que hemos titulado El hombre perfecto. Y este es un tema bien interesante, vamos a hacer un pequeño repaso. Ayer hicimos la introducción de lo que va a ser esta serie y dijimos que íbamos a comenzar desde el principio, y el principio pues es Génesis. Desde Génesis vamos a comenzar a revisar todo lo que ha sido la historia, porque en el libro de Génesis Dios tiene mucho para enseñarnos.
La palabra Génesis quiere decir principio u origen de una cosa. Entonces, cuando hablamos de Génesis es el principio. Y para nosotros poder comenzar a cimentar algo, tenemos que revisar desde el principio, desde la base. Porque de cierta manera también nos ayuda a mirar en qué áreas hemos fallado, en qué momentos de nuestra vida nos hemos equivocado, para entrar y subsanar aquellas áreas que hemos fallado. Cuando nosotros hablamos entonces de Génesis, estamos hablando de donde se comienza a originar. Si nosotros habláramos de la lluvia, por ejemplo, tendríamos que decir que el génesis de la lluvia está en el océano y en los ríos. Cuando se evapora el agua, entonces sube y viene la lluvia. Ok, ese es el génesis de la lluvia. Igual tenemos que mirar el génesis de nuestra vida, el génesis de todo lo que comenzó. Este libro de Génesis es el libro del origen de todo donde se dio. Fue escrito por Moisés en el año más o menos 1513 antes del Señor Jesucristo. Es un libro que tiene muchísima historia porque todavía sigue teniendo tanta vigencia como en aquella época. Si nosotros queremos, escúcheme lo que les voy a decir, si nosotros queremos resolver un problema que tengamos, si tú quieres entrar a subsanar algo que está pasando, si lo quieres mirar a nivel de la familia, si quieres mirar dónde está ese problema, si quieres mirar el problema financiero, si quieres mirar el problema, digamos, de una ruptura amorosa, el problema sentimental, dónde se originó ese pleito, dónde se originó esa dificultad, pues tú tienes que ir. O sea, hoy estás viviendo un problema, estás viviendo una dificultad, lo que tienes que ir es al origen, al génesis, dónde fue que se inició ese problema, dónde se originó ese problema. Siempre que nosotros veamos un problema, lo principal, es un consejo, lo principal es, vamos al génesis, vamos al origen, dónde fue que inició ese problema, en qué momento fue que la relación se rompió, qué fue lo que pasó, qué fue ese detonador que hizo que esa relación estuviese mal con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, en el trabajo, en cualquier actividad. Entonces es muy importante el génesis porque nos permite ir al origen, y cuando nosotros vamos al origen, entonces nos va a permitir conocer cuál fue la causa por la cual se dio ese evento que estamos viviendo. Igual pues, sucede con el hombre. Tendríamos que entrar a mirar por qué está una sociedad tan caótica, tan caída. Y cuando uno va a mirar el origen de esto, dónde se originó ese problema que hoy está viviendo el mundo, vamos a encontrar que ha sido el alejamiento de las cosas de Dios. Si nosotros miramos a nivel personal, ¿por qué algunos están fríos espiritualmente? ¿Por qué algunos no quieren saber de Dios? ¿Por qué el hombre está tan apartado? Nos vamos a dar cuenta es eso, que Dios no ocupa el primer lugar en sus vidas. Y tendríamos que entrar a revisar nosotros. ¿Qué ha pasado con nuestra vida? ¿Cómo estamos hoy? Entonces vamos a encontrar que posiblemente fue una palabra, fue un acto, fue un gesto, fue algún comportamiento de alguna persona como que frenó, que estancó nuestra vida espiritual. Y tenemos que ir allá para sanar y perdonar eso y decir, ya no más. Si tú estás hablando de un problema con una persona, entonces tienes que ir a esa dificultad. ¿Por qué hoy estás con ese problema? Entonces tú tienes ese problema, tienes esa diferencia con esa persona porque hubo un origen. Porque sucedió aquel día que dijo tal palabra, aquel día que se comportó de tal manera. Entonces tú vas al origen para encontrar cuál fue la causa. Entonces tú encuentras la causa y dices, bueno, ya no tiene sentido yo seguir así y vamos a comenzar un nuevo año, vamos a comenzar un nuevo tiempo y no tiene sentido que yo arranque con rencor, con amargura, si ese fuese el caso tuyo. Entonces tú vas al origen y vas a decir, no, no más. Entonces tomas eso que te causó el problema y tomas una decisión, dices, no más. Y entonces perdonas y sanas eso y ahí, porque llegaste al origen donde se dio el problema. Muy bien, ahí en Génesis entonces encontramos, ayer decíamos algo, en Génesis 1:1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entendemos entonces que nuestro Dios, al Dios al cual tú le crees y yo le creo, que es el Dios de la Biblia, el Dios de los cielos, porque hay muchísimos dioses, mis amados. El hombre es muy dado a tener diferentes dioses, pero el Dios que nosotros estamos compartiendo, el Dios al cual hemos creído, es el Dios que está en los cielos, es el Dios que está registrado en la Biblia. Es un ser creador capaz de hacer cualquier cosa de la nada. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios de cualquier cosa, de la nada. Ayer decíamos de algo que ya esté completamente descalificado, algo que ya no tenga ningún valor, Dios puede tomar y puede darle nuevamente valor. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Si Dios desde el principio, cuando no existía absolutamente nada, Él creó los cielos y la tierra, ¿no crees que Dios también, de lo que nosotros tenemos, de lo que somos, de cualquier persona que hoy esté pasando una situación difícil, puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un conocido, que esté pasando una situación difícil, ¿tú no crees que si esa persona se entrega a Dios, si esa persona confía en Dios, ¿será que Dios lo puede cambiar? Y yo estoy seguro que sí, porque si ese Dios que hizo todo, de lo que no había nada, del desorden, del caos, Dios hizo todo lo que nosotros podemos ver, todas las maravillas que podemos ver,
también Dios puede tomar la vida de una persona y la puede cambiar. Ese es el Dios que nosotros tenemos. En el versículo 2 de Génesis 1 dice la palabra, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, lo creó hembra y varón. Noten esto, que fue Dios el que lo hizo. Y es lo más maravilloso que Dios ha hecho. Es lo más grande que Dios ha hecho. Hizo al hombre, nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Y eso es un privilegio que nosotros tenemos, pero que tal vez no lo hemos estimado, que tal vez no le hemos dado la importancia, porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Escúcheme lo que quiero decirles. Nunca nosotros llegaremos a ser dioses. Nunca, nunca. Nunca, porque es que la gente también, hoy existe el gnosticismo, donde los gnósticos lo que enseñan es que nosotros somos dioses, y que como yo soy Dios, yo no necesito de nadie más, entonces yo soy autosuficiente, y yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo soy Dios. Escúcheme, nosotros nunca podremos ser dioses, nunca podemos llegar al nivel de Dios. Que tengamos algunos rasgos, algunas características del Dios que nos creó, porque nos hizo a su imagen y semejanza, es diferente a que nosotros nos pongamos en el nivel de dioses y nos endiosemos nosotros, o que alguien nos quiera endiosar. Nunca, mis amados. Tenemos que guardar siempre esa línea de distanciamiento. Dios es Dios y Él es el único Dios todopoderoso, que en su misericordia y en su favor nos otorgó algunas cosas, algunos privilegios, algunas características de Él para que nosotros podamos vivir en esta tierra. Eso es diferente a que nosotros lleguemos a ser al nivel de Dios. Nunca seremos al nivel de Dios como para que lo tratemos de tú a tú. No, y tengamos un lenguaje como que de irrespeto, es que él es mi amigo, él es mi pana, una cantidad de palabras que se dicen ahí. No, Dios siempre seguirá siendo Dios. Claro, Dios es nuestro amigo, Dios es nuestro consejero, pero siempre guardando esa distancia. Esto para que tengamos en cuenta, porque es que a veces cogemos a Dios como si fuera el sirviente, como si fuera el que tiene que arreglarnos los problemas, y en lugar de que Él sea el Señor, nosotros terminamos siendo los señores. Y hay que tener mucho cuidado y marcar siempre esa diferencia. Siempre el respeto, siempre la reverencia a Dios. Él fue el que creó los cielos y la tierra y nos creó a su imagen y semejanza. Dice el versículo 28 de Génesis 1, estamos haciendo un pequeño repaso. Génesis 1, 28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Nuestro Dios es un Dios que creó todas las cosas, un Dios que es capaz de hacer lo que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Ese Dios tan grande nos hizo con la capacidad de poder producir. Por lo tanto, mis amados, ustedes y yo tenemos una alta capacidad para producir. Y Dios nos colocó en esta tierra. Vamos a mirar ahorita algunas cosas que son bien importantes de esto, lo que tiene que ver con producir, de esto que tiene que ver con lo que tenemos nosotros que desarrollar en esta tierra. Nuestro Dios es un Dios, ustedes notarán que es un Dios de excelencia. Tú tomas una planta y ves qué excelencia, que su color, su aroma, su textura es excelente. Si tú ves un niño cuando nace es excelente. Dios lo hizo de una forma tan simétrica, sus órganos bien colocaditos, todo absolutamente. Si tú te miras, tú ves que todo lo que Dios hizo ha sido excelente. Ninguna pieza falta. Todos los órganos que nosotros tenemos, hasta el más pequeño, tiene un propósito, tiene un objetivo en nuestro cuerpo. Entonces, pues, las cejas, por ejemplo, algunas se depilan las cejas, se quitan las cejas y se olvidan que ese es un problema, porque es que Dios las dejó para precisamente que el sudor no cayese sobre los ojos y generara una infección. Todo, absolutamente todo, mis amados. Entonces, nosotros entendemos que Él es un Dios de excelencia, que todo lo que hace lo hace perfecto. Y Él es un Dios que si ustedes notan desde el Génesis, encontrará que Dios es un Dios de procesos, decíamos ayer. Él no hizo todo porque Él podía chasquear sus dedos, haber hecho todo, pero eso no es por arte de magia. Él comenzó a hacer procesos el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, y así hasta que terminó toda la creación. Lo mismo ha hecho con nosotros. Ustedes notarán, mis amados, que Dios ha venido haciendo un proceso con nosotros. Nos ha venido depurando, sacando una cantidad de cosas que no sirven. Y Dios ha venido colocando a través de su palabra, va colocando los conceptos, va colocando las ideas, va colocando nuestro derrotero. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios de procesos. Esos procesos son tan importantes que, decíamos ayer, una empresa que quiera caminar con calidad total tiene que implementar unos procesos hasta que llegue a una calidad su producto y que pueda competir. Si eso lo hace una empresa, Dios es mucho más eficiente. Dios lo hace de una mejor manera. Y por eso esos procesos ayudan para analizar en qué área, analizar en qué momento están fallando, y ahí en ese momento entonces hacen un par y dicen, aquí tenemos que ajustar eso, porque si no corregimos esto, todo el resto de la producción se va a dañar, va a salir defectuosa. Lo mismo hace Dios con nosotros. Cuando hay un error, hay un par que tenemos que hacer nosotros.
y decir, bueno, tenemos que evaluar. Si las cosas en la familia no están saliendo bien, tenemos que hacer un par y decir, bueno, tengo que hacer un ajuste, porque tal vez hemos perdido la comunicación a nivel de pareja, a nivel de nuestros hijos. Tenemos que hacer un pare para revisar qué pasa. Entonces, en esos pares hacemos un ajuste y seguimos. Si la relación está rompiéndose, uno dice, un momentico, porque es que algo está pasando acá. Esto no es normal. Porque en lugar de que estemos avanzando, en lugar de que estemos mejorando, en lugar de que cada día estemos mejor, como que vemos que está deteriorando la relación. Entonces, en ese proceso tú paras y dices, un momentico, tenemos que hacer un pare, hacer un ajuste para corregir si es que nosotros queremos vivir como verdaderamente hijos de Dios. Esto que está pasando en nuestra vida hoy es eso. Muchos han hecho un pare y dicen, un momentico, mi vida espiritual no va de la mejor manera. Tal vez no estoy en el nivel que yo quisiera estar. Entonces hacemos un pare, hacemos un ajuste, decimos tenemos que hacer algunos cambios, tenemos que hacer algunas correcciones, y en esas correcciones, en esos ajustes, Dios lo permite para que sigamos adelante y cumplamos la meta y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros en esta vida. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios de procesos, que nos permite corregir cosas, y eso es hermoso en Dios, porque imaginemos un Dios que dice, no, el día que usted se equivoque ya, chao, sale. Ese no es el Dios que tenemos. Un Dios que nos permite corregir, un Dios que nos permite que nosotros revisemos nuestro corazón para arrepentirnos y decir, Señor, perdóname porque he fallado en esto, me he desconectado de la oración, me he desconectado del tiempo contigo, Señor, pero aquí estoy. Quiero corregir eso para seguir adelante. Dios nos permite eso, mis amados, porque es un Dios que va evaluando nuestra vida, va revisando nuestra vida. Y cuando miramos todo el proceso de la creación, nosotros nos damos cuenta, ahí en Génesis 1:2, que estaba todo desordenado, que estaba todo vacío, que estaba como cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, desordenados y vacíos. Y Dios necesita decirnos eso. Ahora, quiero decirle lo siguiente. No solamente desde antes que llegamos a los caminos de Dios, sino que ahora hay muchas personas que de pronto creen que están bien con Dios, porque llevan algún tiempo en alguna iglesia, porque llevan algún tiempo escuchando la palabra de Dios y asumen que están bien con Dios. Pero Dios tiene que sentarnos y tiene que mostrarnos que hay cosas que tenemos que entrar a ajustar. Hay muchos que se creen que son cristianos sin ser cristianos. Hay muchos que creen que porque algún día hicieron una profesión de fe, levantaron su mano y repitieron una oración, entonces son cristianos. Pero Dios tiene que decirnos, un momentico, hay que entrar a revisar eso porque tal vez no seas un cristiano genuino. Y eso es lo que Dios va a hacer. Hoy vamos a hablar de este tema que se llama el hombre perfecto. Y eso son algunas cosas, algunos aspectos que vamos a revisar, porque seguramente cuando hablo del hombre perfecto estoy hablando del hombre y la mujer. Estoy hablando de la creación. Porque Dios desea eso. Dios al principio nos creó perfectos, quiero decirles eso. Pero fue el pecado, que decíamos ayer, el pecado el que desvirtuó el origen de la creación del hombre. Porque Dios cuando colocó al hombre, mire, yo estoy seguro que nuestro Dios, conociendo como lo conocemos, con todas las cosas que ha hecho, Dios todo lo que hace lo hace bien. Y Dios no se puede haber equivocado con nosotros. Cuando Dios nos hizo, cuando Dios te hizo a ti, nos hizo perfectos. Solo que por causa del pecado tú te pondrás a revisar tu vida y ha sido el pecado lo que te ha sacado del orden de Dios. Ha sido el pecado el que te ha como que hecho hacer cosas que no tendrías que haber hecho. Decir cosas que no tendrías que haber hecho. Cuando entró el pecado en la humanidad fue que se comenzó a desvirtuar todo eso. Pero la buena noticia es que Dios quiere volvernos a colocar en el original. Dice en Génesis capítulo 2 versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Era su máxima creación. Un Dios perfecto haciendo a un hombre perfecto. Y tomó el polvo y formó, dice la escritura, formó al hombre. Ayer decíamos que simplemente Dios no es que haya hecho un muñequito y ya, listo. No. Porque es que la Biblia dice en la parte B del versículo 7 de Génesis 2, dice, y sopló en su nariz aliento de vida. ¡Qué bendición! Porque ya este muñequito que había hecho de barro, de ese polvo de la tierra, ahora el Señor había soplado su aliento de vida y ahora esto tenía vida. Esto que había hecho, que es el hombre, ahora tenía vida. Pero ¿será que hasta ahí era lo importante? ¿Será que hasta ahí el Señor había hecho ya su culminación? Porque es que nosotros podemos ver y entender que Dios no hizo robots. Dios no hizo personas programadas para hacer el bien. Así no fue la manera como Dios lo hizo. Porque uno encuentra, por ejemplo, todo ese proceso en una juguetería. Uno va a una juguetería y encuentra unas figuras bonitas, unos muñecos bonitos. Mira, tan bonito el muñeco. Pero la tecnología y la industria ha avanzado y ya uno dice, mire ese muñeco tan bonito, ahora ya se mueve, ya mueve las paticas, ya mueve los bracitos. Y uno dice, mire cómo han avanzado. Antes los muñecos eran estáticos, ahora los muñequitos ya se pueden mover.
y siguen avanzando y entonces uno ya encuentra muñequitos que uno les picha por ahí y habló. ¿Sabes qué bonito? Mire, ya habla. Entonces ya le ponen pilas y ya tiene movimiento y lo demás. Bueno, ¿será que Dios cuando desde el principio quiso crear al hombre, lo creó solamente para que se moviera y que pudiera hablar y cosas como esas? Yo creo que Dios tenía un propósito más grande. O sea, no solamente noten el proceso, no solamente que Dios nos hizo del barro un muñequito, no solamente que ahora podíamos movernos, ahora podíamos hablar, sino que Dios dice en su escritura, dice, y fue el hombre un ser viviente. Y esto es bien interesante, mis amados, porque Dios lo que hace es una maravilla completa. Ahora ya esa forma que había dado ese hombre, ya ahora no solamente que se movía, no solamente que podía hablar, no solamente que ahora podía desplazarse, sino que ahora Dios le había dado su aliento. Dios había soplado en su nariz y ahora este era un ser viviente, un ser que tenía ese aliento de vida. Pero quiero detenerme un poquitico aquí para explicar algo de lo que es el aliento de vida. Porque esto me hizo entender, preparando este mensaje, me hizo entender muchas cosas. Me hizo entender que hay personas que en este mundo se están moviendo, están hablando, están caminando, pero no tienen el aliento de vida. Pero no tienen, les falta la parte espiritual. Y tú encontrarás muchísima gente afuera que hace lo mismo que hacemos nosotros, que caminan, que hablan, pero le falta algo. Y le falta es el Espíritu de Dios en sus corazones, en sus vidas. Y son seres vivientes, sí. Son seres que ocupan un lugar también en este espacio, en este mundo. Pero les falta algo bien importante. Cuando se habla del aliento de vida, es como el clímax, por llamarlo de esa manera, de la obra creadora de Dios. Nosotros escúcheme, antes de conocer a Cristo como nuestro Señor, antes de nosotros convertirnos al Señor, éramos comunes y corrientes, igual que todos los demás. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, ahora, en ese momento, el Señor coloca como su espíritu, su aliento de vida sobre nosotros, y el Espíritu de Dios ahora mora en nosotros y nos hace diferentes. Es decir, que en esta creación, en este mundo, hay personas que tienen el aliento de vida, entendamos que es el Espíritu de Dios dentro de su corazón, y otros que no lo tienen. Por eso cuando alguna persona dice, todos tenemos al Espíritu Santo, no es tan cierto. No es tan cierto. ¿Por qué? Porque Dios, si bien es cierto, nos hizo a todos como una creación. Ahora uno encuentra en Juan 1:12, dice, mas a todos los que lo recibieron y creyeron en él, les dio el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios. Y esos hijos de Dios son aquellos que ahora tienen al Espíritu Santo de Dios morando en ellos. Este libro de Génesis, capítulo 2, verso 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, 1, y sopló en su nariz aliento de vida, 2, y fue el hombre un ser viviente. 3. Ahí está todo el proceso de lo que Dios hizo con el hombre. El creador supremo del cielo y de la tierra hizo dos cosas cuando creó al hombre, o yo diría casi tres cosas. Lo primero que hizo es que lo formó del mismo polvo de la tierra. Y en segundo lugar, sopló su aliento de vida sobre este hombre que ahora se llamaba Adán. Y esto es lo que distingue al hombre de cualquiera de las creaciones que Dios haya hecho en esta tierra. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que nos hace diferentes a nosotros, a un animal, que entre otras los creó casi a la par. Pero nosotros somos diferentes porque tenemos el aliento de vida de Dios. Y eso es lo que Dios ha hecho. Por eso es que nosotros, o el hombre, no puede decir que fue creado de un accidente, porque es que el único que podía haber creado al hombre como lo creó es Dios. Nosotros no somos fruto de la evolución de las células del ADN, de los átomos, de las moléculas, del hidrógeno, y que todo eso se explotó y que ¡pum!, de la nada salió el ser humano. No, nosotros tampoco somos creados del desarrollo de un mico. Yo no creo que mi tatarabuela haya sido un chimpancé, por ejemplo. Yo no creo eso. Yo más bien creo y le doy valor a que verdaderamente fue Dios el que nos creó. Que nosotros lo que somos una creación de Dios. No somos fruto de la evolución, no somos fruto de un accidente cósmico, no. Ustedes y yo somos creados por el Dios Todopoderoso y nos hizo de una forma exacta, precisa, perfecta, con excelencia. Pero así como nos hizo, también yo creo que nos colocó en esta tierra con un fin y con un propósito. Ahora, como vamos al origen, tenemos que entrar a revisar qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando hoy con la raza humana, qué es lo que está pasando con mucho del pueblo cristiano. Y me parece que uno de los fenómenos que se están dando hoy en día
es que hay un pueblo cristiano, vamos a centrarnos en nosotros, ya sabemos que el mundo, las personas que no tienen a Cristo no tienen al Espíritu Santo. Hay personas que asisten durante mucho tiempo a una congregación, a una iglesia, y creen que son cristianos, creen que son hijos de Dios, y tristemente van a pasar una vida engañados, y aquel día cuando estén delante de Dios van a tener una gran sorpresa, que es lo que registra la palabra en el libro de Mateo 7. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos una cantidad de cosas. Entonces Dios les dirá, yo a ustedes no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Es un grupo de personas que, si bien es cierto, caminan en esta tierra, asisten, cantan, ministran inclusive en iglesias, pero les está faltando algo, les está faltando ese aliento de vida. En el libro de Juan, capítulo 20, versículo 22, es una forma como Jesús muestra su aliento vivificante en el Nuevo Testamento con sus discípulos. Y dice la Escritura, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquí hay un tema que es bien importante, mis amados, porque tú tienes que verificar, estamos en el origen, tú tienes que verificar si verdaderamente tienes al Espíritu Santo en tu vida. Si realmente el Señor ha soplado su aliento de vida y tú has recibido el Espíritu Santo. Hay solo un camino infalible para recibir al Espíritu Santo. Y ese camino infalible se llama el arrepentimiento, se llama la conversión, se llama el nacer de nuevo. Es todo un proceso. La persona primero tiene que revisar cómo está su vida delante de Dios. Si hay pecado en su vida, entonces, como dice la Biblia en el libro de Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta encuentra la misericordia de Dios. Y como estamos hablando de procesos, entonces tendríamos que decir que el primer paso para este proceso es que la persona verdaderamente reconozca que es un pecador delante de Dios. Lo segundo, una vez que reconoce que es un pecador, que conforme a la palabra de Dios él se mira y sabe que está mal delante de Dios, y que ahí puede ser el origen de todos los problemas que están dando. Tú puedes analizar lo que ha pasado con tus hijos, la rebeldía de tus hijos, el comportamiento de tus hijos, y vas a encontrar que la raíz está ahí, que ellos no se han convertido al Señor. Y aunque tú dices, no, pues que yo desde pequeñito lo llevé a la iglesia, pueda que sí, pero no se han convertido al Señor. Si tú miras el comportamiento de tu esposa, de tu esposo, o aún tu mismo comportamiento, uno tendría que decir, el problema es que yo no he nacido de nuevo. Yo tengo mucha religión, conozco muchos versículos bíblicos, conozco mucho de todo lo que es la temática cristiana de una iglesia y lo demás, porque he participado en ministerios, porque he evangelizado, porque he ganado muchas personas para Cristo, porque aún he predicado y lo demás, pero tú eres consciente que has nacido de nuevo. Y para ese nacer de nuevo se necesita entonces ese arrepentimiento. Tú ya sabes que eres un pecador, tú tomas una decisión, haces un par en tu vida, dices, bueno, yo creo que el problema mío, el génesis de mi problema, está en que yo no he nacido de nuevo. Entonces tomas una decisión, confiesas tu pecado delante de Dios, toma la decisión de apartarse de esos pecados y decir, a partir de ese momento voy a caminar por la palabra. Voy a confiar en el Señor Jesucristo. Y pase lo que pase, me llegue el agua donde me llegue, voy a confiar en el Señor Jesucristo. Y voy a comenzar a obedecer. Y voy a comenzar un nuevo periodo, voy a comenzar un nuevo año, pero voy a comenzar bien, al derecho. El problema mío es que no he nacido de nuevo. El problema mío es que llevo muchos años escuchando la palabra de Dios, tal vez en alguna iglesia, tal vez por cualquier medio, pero yo no he tomado una decisión verdaderamente por Cristo. El problema mío, el génesis de mi problema, es que Jesús no es el primer lugar en mi vida. Yo sigo ocupando el primer lugar en mi vida. Yo sigo haciendo las cosas a mi manera. Yo no tengo en cuenta a Dios para tomar mis decisiones. Yo soy el que estoy entronado en el centro de mi vida. Porque el ego, mi yo, es el que ocupa el primer lugar en mi vida. Pero no es Dios. Entonces tú analizas cuál es el problema y ahí tomas una decisión. A partir de ese momento te pido perdón, Señor. Me arrepiento y me convierto al Señor. La palabra convertir es girar. Ya dejo de mirar acá y ahora miro verdaderamente a Jesús. Y digo, Señor, a partir de ahora pongo mi mirada en ti. En ese momento, cuando la persona se arrepiente, cuando la persona de corazón toma una decisión por Cristo, en ese momento es lo que se conoce como el verdadero nacimiento, el verdadero nuevo nacimiento. Fue la misma pregunta que ripostó en algún momento Nicodemo cuando el Señor le preguntó que si quería, o él dijo, yo quiero ver el reino de los cielos, yo quiero conocer eso. El Señor dice, es necesario nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, Nicodemo, no verás el reino de los cielos.
Si tú y yo no hemos verdaderamente nacido de nuevo, mis amados, no vamos a poder ver el reino de los cielos. Por eso el principio, estamos arrancando desde el principio. El génesis de nuestra vida espiritual es que nosotros nazcamos de nuevo. Tú puedes y yo puedo darte mucha información y podemos tener todo un año de capacitación. Pero si no hemos solucionado el problema de P mayúscula, que es nuestra verdadera conversión, el nacer de nuevo, el resto, mis amados, no nos va a servir mucho. Por eso el principio es eso. Porque nosotros podemos ser seres que caminamos en esta tierra, pero no tenemos la vida del Espíritu Santo en nosotros. En ese momento que nacemos de nuevo, entonces el Espíritu Santo viene a morar, y es lo que dice aquí el libro de Juan 20:22. Dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Después de que ellos se convierten, viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene solamente, repito, cuando hay una genuina conversión, un verdadero nacimiento. Eso no es porque alguien te imponga las manos. Ay, impóngame las manos, pastor o fulano de tal, para recibir el Espíritu Santo. Eso no es que tú lo recibes y vas a un evento de 3 días, a un encuentro, a un retiro y que allá ministran el Espíritu Santo y te imponen las manos y ahora tú hablas de una forma diferente. No. Esa no es la manera de recibir el Espíritu Santo. El único camino infalible para recibir el Espíritu Santo se llama el nuevo nacimiento. Ahora, cuando el Espíritu Santo está ahí, todo esto para explicarle lo que es el aliento de vida. Ya tú tienes un aliento, ya el Espíritu Santo está en tu vida. Como el Espíritu Santo ya está en tu vida, esa palabra en hebreo quiere decir nefesh, que es un ser ya racional, consciente, vivo. Ya entonces tú dices, bueno, momentico, yo no puedo seguir en mi pecado. Yo no puedo seguir viviendo como estoy viviendo. Entonces ya cuando viene la acechanza del enemigo, viene el pecado, tú dices, no, porque es que ya el Espíritu de Dios ya está dentro de tu vida y tú dices, yo no hago eso. Nadie te está viendo. Nadie quizás te está supervisando lo que haces o no haces, sino que tú ya tienes el temor a Dios. Dice, no, Dios me ve donde yo vaya. Lo que yo haga, aunque nadie lo vea, yo sé que Dios lo ve, porque el Espíritu Santo está ahí. Y el Espíritu Santo te comienza a dar la vida de Dios en ti. Entonces tú dices, no, por amor a Dios, amo tanto a Dios que yo no le quiero fallar. Y lo que Dios ama, yo lo quiero amar. Lo que Dios aborrece, yo lo quiero aborrecer. Dios aborrece el pecado, yo también aborrezco el pecado. Dios ama la misericordia, yo quiero hacer misericordia. Entonces tú comienzas a caminar ahí sí como un ser viviente espiritual, y entonces tú comienzas a hacer las cosas correctas, las cosas como al principio, y eso es lo que Dios quiere con nosotros, mis amados, que nosotros volvamos desde el principio y volvamos a tener ese aliento de vida, ese Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, y que no nos guiemos en esta vida por lo que todo el mundo hace, sino que nosotros tengamos y marquemos la diferencia, que el Espíritu Santo ahora vive en nosotros y tenemos el aliento de vida de Dios en nosotros, que se llama el Espíritu Santo. Eso marca una diferencia. Ahora, ¿cuándo se va ese Espíritu Santo? ¿Cuándo se va ese aliento de vida? Nunca. Mientras estemos en esta tierra, nunca. Que podemos contristar al Espíritu Santo, que podemos apagar al Espíritu Santo, sí, cuando fallamos, cuando estamos en pecado, cuando tenemos rencor en nuestro corazón, el Espíritu Santo está apagado, pero nunca se irá de una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo. Esto no es como el Antiguo Testamento, que iba y venía, no. Cuando la persona nace de nuevo, el Espíritu Santo está en él, está en ella y nunca se va a ir. Ahora, esto es bien importante porque el Espíritu Santo es el que nos permite estar ahí, conducidos, caminando siempre, porque un día estaremos con Él. El día que nosotros partamos de esta tierra, que se llama la palabra muerte, y muerte es separación. Recuerde que la palabra muerte no es final, no es que se acabó todo, no. Muerte es separación. Ahí se separan el alma, el cuerpo y el espíritu, y entonces vamos a estar con Dios, porque claro, ya estamos con Dios, ya el Espíritu Santo ha cumplido su función en nuestra vida. Pero mientras estemos en esta tierra tenemos que caminar como esos seres vivientes que habla ahí en Génesis, que nosotros tenemos ese aliento de vida y que tú y yo marquemos esa diferencia. Esto es importante que nosotros tengamos en cuenta, mis amados, porque habrá personas que están en iglesias, llenando iglesias, pero no tienen el Espíritu vivificante, no tienen el Espíritu de Dios en sus vidas y en su corazón. ¿Y por qué no lo tienen? Porque no han nacido de nuevo. Hazte esa reflexión en esta mañana. Medita en esto esta mañana. Si verdaderamente tú has nacido de nuevo, si tú sabes que el Espíritu Santo de Dios está en ti, porque cuando el Espíritu Santo de Dios está en la vida, entonces esa persona tiene cada vez más deseos de buscar y buscar y buscar de Dios. Nunca se cansa, porque se está alimentando, se está nutriendo. Cuando la persona tiene el Espíritu Santo, tiene esas ganas, tiene ese deseo. Entonces es lo que nosotros llamamos el primer amor. Entonces estamos enchufados con las cosas de Dios. Queremos crecer cada día más porque queremos alimentar esa área espiritual bonita, porque ahora el Espíritu Santo está en nosotros y queremos crecer, aprender, quitar todo lo que no es. Entonces nuestra vida comienza en ese proceso, irse perfeccionando, sacar lo que no es e introducir lo que realmente Dios quiere. Y en ese sentido, nosotros vamos creciendo espiritualmente.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está ahí. Pero el origen es eso. Si el Espíritu de Dios no está en tu vida, tú tienes que pedirle al Señor que ese Espíritu venga. Pero no porque hagas una oración, no porque cantes una canción, Espíritu Santo, lléname. No, esa no es la manera. La manera es arrepentimiento genuino, mis amados. Ahí entonces comienza todo el proceso nuevo en nuestra vida. Y ahí entonces Dios comienza a hacer cosas bonitas. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, verso 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, dice la Escritura, espíritu vivificante. Porque es Jesús, es el Espíritu Santo el que nos da ese espíritu vivificante. Por eso cuando tú dices, yo quiero comenzar mi nuevo tiempo en la vida espiritual, y abres tu corazón y te dispones, tú comienzas a ver cosas que dices, yo había leído eso, yo había escuchado ese mensaje, pero no lo había entendido de esa manera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos comienza a conducir a toda verdad. Por eso yo le digo a muchas personas, seamos guiados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea el que controle nuestra vida, porque si el Espíritu Santo es el que nos da ese visto bueno, si el Espíritu Santo es el que nos está guiando, mis amados, téngalo por seguro que iremos por buen camino. No hagamos las cosas a nuestra manera. Dejemos que ese espíritu vivificante, ese espíritu de Dios que está en nosotros, sea el que controle nuestra vida y no nuestros instintos, no nuestras emociones, no las cosas humanas que nosotros hacíamos o hacemos, sino que realmente nuestra vida sea diferente. Ahora, quiero terminar esta mañana con mostrar las características muy rápidas que están aquí en Génesis, de lo que son, valga la redundancia, las características de un hombre perfecto, de una mujer perfecta. ¿Cómo fue que Dios desde el principio, cómo fue que el Señor planeó todo y dijo, bueno, yo voy a colocar al hombre con un propósito y con una meta en esta tierra? Y lo primero que encontramos ahí, para que vayan por favor a Génesis 2, verso 15, dice la Escritura, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Noten que Dios es un Dios y es una característica de un padre responsable, que entre otras podrían ser principios hoy, si quisiéramos darle ese título, de cómo ser padres perfectos, padres responsables con nuestros hijos, cómo corregir algunas cosas en las cuales hemos fallado como padres. Y lo primero que Dios hace con el ser humano, con el hombre, cuando lo coloca en la tierra, lo hizo fue para trabajar, para producir. Fíjense que Dios podía haber colocado al hombre y decir, bueno, ahora quédese ahí con los brazos cruzados, no se preocupe que yo les voy a dar todo lo que usted necesita. No. Dios lo colocó en la tierra y dice la Escritura, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, no para que solamente coma y disfrute, no, para que lo labrara y lo guardase. En otras palabras, el hombre fue hecho para producir. El hombre fue hecho para trabajar. Y esto es bien importante. Ustedes saben que el trabajo es una bendición. En este ciclo de mi vida, Dios me ha permitido que este sea mi trabajo y para mí es una bendición. Y lo hago y trato de hacerlo cada vez dando lo mejor. Sé que me falta muchísimo, mis amados. En otras oportunidades Dios me ha colocado en empresas a trabajar, a dirigir grupos y una cantidad de cosas. Ese era en ese momento, pero Dios hace un llamado en mi vida y ahora dice, ese es el huerto. Yo te quiero colocar aquí para que tú lo trabajes. Y yo entiendo que este es un trabajo. Yo no puedo decir, que Dios sea el que me dé la palabra acá y yo no voy a hacer nada, no me preparo, no me esfuerzo, ni nada, no, que Dios. No, yo tengo que poner de mi parte. Dios nos coloca todo, nos da la sabiduría, nos coloca todas las herramientas necesarias, nos da su palabra para que la estudiemos y que basado en eso nosotros podamos dar a conocer lo que Él nos va mostrando. Pero tenemos que hacer un esfuerzo. Yo no sé cuál sea el trabajo que tú tengas, pero independiente de cualquier actividad que tú desarrolles, lo que quiero decirles en esta mañana es que lo hagamos con excelencia. Y entender que ese trabajo que tú tienes, por humilde que sea, por grande o por pequeño que sea, es una bendición que Dios te ha dado. ¿Cuántos entienden en esta mañana que eso que tú haces, ese trabajo, esa fuente de ingresos, es una bendición de Dios? Yo lo creo, mis amados. Yo no sé cuántos están conmigo en esta mañana que tu trabajo es una bendición. Y como tal tienes que verlo como una bendición de Dios. Porque un buen padre enseña a sus hijos a trabajar. Y aquí nos está mostrando Dios con ese ejemplo. El Dios bueno, el buen padre, enseña, aquí está esto, hijo, ahora trabájelo, ahora desarróllelo. Si tú y yo queremos ser buenos padres, tenemos que enseñar a nuestros hijos a trabajar. Porque lo contrario, entonces levantamos unos haraganes, unas personas que solamente mamá necesito esto, papá necesito eso, y nunca los enseñó a trabajar. Pero cuando tú salgas del escenario, cuando ya no estés en esta tierra, entonces ¿qué va a hacer de tus hijos? Una de las características de ese padre perfecto, ese hombre perfecto, esa mujer que Dios está formando en este tiempo, es que tenemos que enseñar a nuestros hijos a trabajar. Y Dios cuando nos coloca en esta tierra nos enseña a trabajar. Pero también hay que entender
que Dios no es el que hace todo. Que hay unas cosas que nosotros tenemos que hacer y que es nuestra responsabilidad hacer, y Dios también hace otras cosas. Que nosotros no podemos estar como tan tranquilos y decir, pues que Dios haga todo. No, hay cosas que a ti te corresponden hacer, cosas que a mí me corresponden hacer. Hay cosas que nosotros tenemos que dejar y que tenemos que tomar decisiones en la vida. Tú no puedes esperar simplemente, que el Señor me quita este pecado. No, es que la Biblia dice, quítate de vosotros. Entonces tú tienes que tomar una decisión. Entonces eso también demanda trabajo, eso también demanda un esfuerzo. Porque es que estar en la complacencia del pecado, vivir como todo el mundo vive, pues puede ser muy fácil. Pero nosotros tenemos que ser diferentes. Implica un trabajo, implica tener que sacrificar muchísimas cosas, pero con tal de agradar y hacer lo que Dios quiere, pues vale la pena, mis amados. Y yo diría que Dios me ha permitido estar en el mejor trabajo que puede existir en esta tierra. Poder predicar la palabra es un trabajo hermoso. Poder ayudar a edificar a otras personas conforme a la palabra de Dios es hermoso, mis amados. Entonces entendamos que este trabajo es una bendición, que el trabajo que tú tienes es una bendición. Dios hizo la tierra de una manera perfecta, todo lo que Dios hizo. Pero el hombre tenía que trabajarla, el hombre tenía que cuidarla. Entonces tú tienes tu empresa, y qué bendición si eres un empresario y estás aquí conectado. Tienes tu empresa, sí, pero tienes que desarrollar tu empresa. Tienes que producir, tienes que ser diligente con tu empresa. Tienes que manejarla de manera excelente. Tienes que manejar a tus proveedores, a tus clientes de la mejor manera. Tienes que atender a tu público de la mejor manera. Tienes que hacer un esfuerzo, tienes que hacer lo que a ti te corresponde hacer. Dios te colocó la empresa, sí, pero tú tienes que reconocer que esa empresa te la dio Dios, pero tú tienes que manejarla de la mejor manera. Ahora, si tú dices, no, yo no soy empresario, yo simplemente soy una ama de casa, yo simplemente estoy en la casa, excelente, porque es que tu familia también equivale como una empresa y tienes que manejarla de la mejor manera. Y tienes que ser diligente, tienes que hacer lo mejor, dar lo mejor de ti para tu familia. Eso es bien importante, mis amados, que Dios nos colocó y tenemos que hacer un esfuerzo. Tú no puedes solamente dedicarte como algún tiempo la gente dedicaba, no, yo vivo por fe. No, pero tienes que trabajar, no, Dios proveerá. No, mis amados, tenemos que hacer un esfuerzo. Si Dios te dio talentos y dones, hay que desarrollarlos y desarrollarlos para la gloria de Dios. Y cuando tu empresa, cuando tu familia, cuando lo que tú haces va creciendo, va prosperando, va mejorando, entonces tú le das gloria a Dios. Esto que estoy haciendo es porque Dios, noten que Dios colocó todo y ahora dijo, ya te he colocado todo por no desarrollar. Lo mismo sucede, Dios te ha dado todo por no desarrollar. Dios te dio una esposa, Dios te dio un esposo, Dios te dio unos hijos, Dios te dio una empresa, lo que sea, por no desarrollar. Multiplica eso. Recuerda como aquellos talentos que Dios le dio unos talentos y entonces alguno fue y lo guardó y lo escondió porque tenía temor de que no fuese a producir. Otros lo pusieron a producir. Entonces esto es cuando tú pones a producir lo que Dios te ha dado, eso es glorificar a Dios. Porque estás dando lo mejor y eso es el principio que Dios está dejando aquí. Pero podríamos mirar un segundo principio que está ahí en Génesis 2, versículos siguientes, 16 y 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y está dando otro principio Dios con esto. Y está dando el principio de la capacidad para estar en sujeción. Esto es bien importante que nosotros lo desarrollemos. Dios, formando al hombre perfecto, le está diciendo, tú tienes que aprender a vivir en sujeción. Una de las cosas, si nosotros queremos ser esos hombres, ser esas personas que Dios diseñó desde el principio, una de las cosas que tenemos que tener siempre y salvaguardar por encima de cualquier cosa es la sujeción a Dios, sujeción a su palabra, sujeción a sus mandatos. Que tú y yo seamos personas temerosas verdaderamente de Dios. No asustadas, amedrentadas, no. Temerosas, respetuoso de lo que Dios dice. Respetuoso de los principios que Dios ha establecido. ¿Para qué? Para sujetarnos a esos principios, obedecer a Dios. La gran característica de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, es que es un hombre obediente, una mujer obediente, una mujer sujeta, un hombre sujeto a lo que Dios dice. Este es un principio que Dios está dejando acá. Sujetos a Dios y sujetos a nuestras autoridades, mis amados. Seamos respetuosos. No hables más del gobierno, ora por el gobierno. No hables más de las instituciones, ora por las instituciones. No te unas al grupo de personas que son seres que caminan en esta tierra pero que no tienen al Espíritu Santo y sacan de sus palabras, de su corazón, una cantidad de cosas. Nosotros no fuimos llamados para eso. Nosotros fuimos llamados para bendecir a las autoridades, para orar por nuestras autoridades. Así que tenemos que marcar diferencia. Porque el ser cristiano es muy hermoso. Y lo hermoso es que nosotros hacemos lo diferente. Nosotros vamos como los salmones en contra de la corriente. Ellos hacen eso, pero nosotros caminamos conforme a lo que Dios dice. La sujeción es un principio que Dios deja establecido acá. Pero si nosotros seguimos mirando en el versículo 18 de Génesis 2, dice la escritura, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
Aquí está Dios mostrando otro principio para el hombre, y es el hecho de que nosotros no fuimos llamados para estar solos. Bendición que Dios nos da el poder estar aquí en la sala y poder estar aquí reunidos de esta manera, congregados de esta manera, pero afuera hay mucha gente que necesita de Dios. Esta sala tiene que estar llena. En algún momento oramos a Dios para que un día esté llena, para que nosotros no nos quedemos solos solamente acá escuchando la palabra, sino que podamos compartir con otras personas. Nosotros fuimos llamados para distribuir, repartir la bendición que Dios nos hablaba terminando, comenzando este año. Repartir esa bendición, esa tierra donde nos ha colocado, no es para que tú guardes, es para que vayas, así como Josué en aquel momento, así como Caleb en aquel momento. Dios dijo, aquí está la bendición, ve y reparta. Tú tienes una bendición, tú tienes una sala, tú tienes un medio en el cual creces espiritualmente. Vamos a compartir, porque uno de los principios que Dios deja establecido aquí, que el hombre no fue hecho para estar solo. Tú no estás hecho para estar solo, tú no estás solo de hecho. Si tú tienes un problema, tienes una dificultad, tú ya tienes un grupo de personas que podemos estar orando por sus necesidades, que podemos en algún momento no solamente orar, sino que si hay una necesidad extrema, podemos acudir para ayudar entre todos a que ese problema que estás viviendo podamos subsanarlo entre todos. Pero es muy importante, Dios nos creó no para estar solos. No, es que yo ya para qué me congrego, yo solamente busco a Dios. Claro, tenemos que tener una relación personal con Dios, pero Dios también nos dice que no nos dejemos de congregar, porque aquí nosotros comenzamos a remar todos, nos ayudamos y lo demás. Entonces es bien importante este principio. Pero viene otro principio ahí en Génesis capítulo 2, verso 23. Y dice la escritura, dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Nos deja un principio Dios, y es el sentido de pertenencia. Adán dijo, ahora me pertenece. Y sabe que uno de los problemas que nosotros hemos tenido es que nos ha faltado ese sentido de pertenencia. De entender que esto que está pasando, que la iglesia no es de un pastor, que la iglesia no es mía. Yo siempre les aclaro, la iglesia no es mía. Usted no puede decir, es que yo soy de la iglesia del pastor Henry. No, la iglesia es de Dios. Yo simplemente soy un sirviente. Soy una persona que quiero servir simplemente. Pero la iglesia es de Dios. Y escúcheme, tenemos que tener un sentido de pertenencia. Que todo lo que pase aquí, que todo lo que pueda suceder es porque lo hacemos en conjunto, somos un equipo, cada uno haciendo y dando lo mejor de sí para que esto salga adelante. Todos remando, todos nos remangamos las mangas y decimos, vamos a sacar esto adelante, vamos a sacar esta obra adelante. El mundo está avanzando, el mundo está arrastrando a muchísima gente. Ahora Dios nos da un medio, no nos quedemos callados. Vamos a ir a arrebatar esas almas que el diablo tiene cautivas, donde seguramente está nuestra familia, el vecino, el conocido, y vamos a arrebatarlo y vamos a decir, vamos a traerlos. Eso es sentido de pertenencia, porque queremos que la obra de Dios crezca, que esto se vaya desarrollando, que muchas personas puedan conocer de Dios y que puedan ser salvos, todo para la gloria de Dios. Por eso, mis amados, tenemos que tener un sentido de pertenencia. Esto no es, la iglesia y me desconecté, ya que miren a ver cómo hacen, cómo pagan sus gastos, allá cada quien que se defienda. No, sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia a la obra de Dios. Sentido de pertenencia a que somos el cuerpo de Cristo y que nosotros somos la iglesia como tal. Que no es una denominación, que no es unas cuatro paredes. No, la iglesia somos nosotros. Por lo tanto, mis amados, aquí Dios está enseñando ese principio de pertenencia que debemos tener. Y por último, dice en el versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Un principio hermoso y es el principio de compromiso. Que sí que falta hoy en día. Tú verás que uno de los flagelos más grandes es la falta de compromiso. Hoy los jóvenes se quieren reunir y no nos casemos, simplemente vivamos ahí como arrejuntados. Pero no nos casemos, no es que genera un compromiso. Y la gente no quiere tener compromisos. La gente está muy dada a evadir los compromisos. Pero nosotros tenemos que ser diferentes, mis amados. Tenemos que adquirir compromiso con todo lo que estamos hablando. Vuélvete a comprometer con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Que la gente vea que nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios y que somos diferentes. Que los demás actúen de esa manera, ya ellos porque no tienen el Espíritu Santo. Pero si tú tienes el aliento de vida, si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes que ser diferente, mis amados. Y eso es lo que Dios está diciendo acá. Compromiso. Compromiso con tu hogar, con tu familia. Comprométete con lo que estás haciendo. Comprométete con tu trabajo. Haz las cosas de la mejor manera. Sé excelente en lo que haces. Comprométete. Hoy sal a trabajar y vas a dar lo mejor de ti. Un compromiso con esa empresa que ha confiado en ti y te ha recibido y estás trabajando. Mira la fila de personas que estarían detrás del puesto que tú tienes si es que trabajas en una empresa. Miren una cantidad de personas que quisieran tener una empresa que tú tienes, pero has perdido el compromiso. Como que hace las cosas por hacer. La iglesia, mis amados, tengamos compromiso. ¿Cuántas personas quisieran tener, aunque sea el 10% de lo que nosotros estamos aquí teniendo y lo que estamos recibiendo? Tú tienes el privilegio. Así que tengamos un compromiso grande con todo lo que nos ha dado.
Eso, sumado, estamos hablando de procesos, es lo que Dios está haciendo. Va colocando cada vez más cosas en nuestra vida para que nosotros caminemos con esa excelencia. El hombre perfecto de Dios, la mujer perfecta de Dios. Que seamos personas que lo que prometemos lo cumplamos, mis amados. Volvamos a ese tiempo de antaño. ¿Recuerdan los abuelitos, tatarabuelos, que eran personas de palabra? Que no hay que firmar letra, no hay que firmar pagarés ni nada, sino que si daban su palabra, lo cumplían. Que tu sí se convierta en un sí, que tu no se convierta en un no. Ese ha sido un problema, que nos ha faltado compromiso en nuestra palabra. Decimos y luego, no importa, pues sencillamente me retracto y ya. No, mis amados, seamos personas de compromiso. Que tu sí sea sí. Que si tú dices voy a llegar a tales horas, hagas el esfuerzo y llegues a esas horas. Que no dejes tanta disculpa. Que si tú te comprometes para estar conectado, para buscar de Dios, es por ti, no por mí. Si tú te conectas o no te conectas, pues la verdad la palabra sigue y tú es el que pierde porque no recibes la palabra. Comprométete con ti mismo y que cuando venga la hora de levantarse, no, qué sueño, no, qué cuento, me levanto porque tengo un compromiso con Dios y ahí quiero estar. Comprométete con Dios, mis amados. Que nosotros tengamos una vida verdaderamente diferente, que marquemos la diferencia en esta tierra. Principios de vida que nos ayudan para ser diferentes. El hombre fue creado de una forma perfecta. Volvamos a ese original. Seguramente nos hemos equivocado, pero estamos en este proceso donde hacemos un pare, hacemos los correctivos necesarios y decimos, Señor, yo quiero que tú me des una nueva oportunidad. Y yo quiero comenzar este año bien, haciendo las cosas correctas. Todo esto para la gloria tuya, Señor. Por favor, inclina tu rostro. Vamos a orar al Señor, vamos a decirle, Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado hoy de escuchar tu palabra, Señor, de poder estar aquí en la sala, de poder estar aquí reunidos. Que Dios sea ministrando cada vez, Señor, que venimos a esta sala, a cada persona. Hoy bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos que tú has traído, que tú has congregado, Señor, en medio de esta sala, Señor, allá cada uno en sus hogares, que allá la bendición de Dios, Señor, llegue a sus vidas, que tú sigas transformando, Señor, corazones, que tú sigas cambiando familia, Dios, que tú sigas haciendo algo bonito, Señor, algo especial en cada corazón de ellos. Señor, que ese trabajo que hacemos aquí de una forma silenciosa, ese trabajo que hacemos, Señor, aquí a solas, de una manera muy personal, sabemos, Dios, que tú lo vas a recompensar en público. Yo estoy seguro que cuando nosotros nos decidimos a buscarte de corazón, nacer de nuevo y comenzar a vivir esa vida recta que tú, Señor, dispusiste desde el principio, yo sé, Señor, que tú nunca nos dejarás defraudados. Mis hermanos que están aquí reunidos, que han escuchado, Señor, esta enseñanza, seguramente, Dios, que tú estás haciendo un trabajo bonito con ellos. Que lo importante, Señor, lo primero, la base, el origen, es que revisen su conversión, revisen si verdaderamente son hijos de Dios, porque así tendríamos la certeza que todas las promesas que nosotros estudiemos de aquí en adelante se van a cumplir, porque son promesas dadas para tu pueblo, para tus hijos, Señor. Porque de lo contrario, Señor, simplemente serían oidores, porque serían promesas que están escuchando, pero que son para el vecino, pero que no le llegan a ellos. Pero cuando nosotros creemos, Señor, cuando nos convertimos a ti verdaderamente, sabemos que toda promesa que tú des, Señor, es para nosotros. Y sabemos que si tú has dado esa promesa, tú eres fiel, Señor. Sabemos que tú no mientes, que tú no eres como nosotros, tú no eres un hombre que hoy dice algo y mañana otro. No, cuando tú das una promesa a un pueblo, cuando tú das una promesa a tu hijo, tú la cumples, Señor. Por eso te damos muchas gracias, Señor. Que esta palabra, Señor, sea de bendición, que haya sido de bendición, Señor, y que cada persona, cada oyente de esta palabra, Señor, pueda ser tocado por tu Espíritu Santo. Y todo esto para la gloria tuya, Señor. Te damos muchas gracias, Dios. Amén y amén.